ejemplo, si te quieres enterar de cómo es un diplomado de cronistas comunales, donde puedes aprender a escribir tus vivencias de hoy día, sígueme y quédate que te lo contaré. Y recuerda que tus vivencias del día de hoy serán la historia del mañana. Diplomado de Cronistas Comunales, tercera cohorte. El día 7 de marzo del 2025 fue en sí el comienzo en materia en el marco del Diplomado de Cronistas Comunales, ya que el día 21 de febrero fue el inicio y la presentación de todos los participantes y de las personas encargadas a llevar a buen término este diplomado. Hubo intervenciones muy interesantes ese primer día, todos dándonos apoyo y buenos deseos y recalcando que lo más importante no es empezar sino culminarlo. Entre las intervenciones, Carmen Morejón, directora de Cultura, profesor Marco Delgado, cronista oficial del Estado Anzoátegui, doctora Zulema, síndico procuradora, Yané García, presidente de la Cámara Municipal de Simón Bolívar, Betty Campos, profesora, Jacqueline Echeverría, profesora, y muchas más intervenciones que no puedo recordar sus nombres. También tuvimos una conferencia virtual llamada El Pueblo Cuenta Su Historia, a cargo del profesor Jesús Peña del Centro Nacional de Historia. El viernes 7 de marzo entramos en materia con la profesora Betty Campos y después la profesora Jacqueline, que estoy entendiendo son las que llevarán este proyecto a feliz término. Luego intervino el cronista del Estado, el profesor Marcos Delgado, que nos llevó más para lo técnico y a lo que debemos ceñirnos al momento de hacer una crónica, ya que es de las crónicas donde a futuro se van a alimentar los historiadores, haciendo sus investigaciones, cotejando y contrastando las informaciones. En la tarde intervino el profesor Carlos Atagua. Él es docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oriente. Y nos habló sabroso de esas personas que su palabra entra suave a los oídos. De parte de nosotros, los alumnos, hubo muy buenas intervenciones. El grupo es bastante interactivo. Hubo que detenerlo porque se querían encadenar. A mí particularmente algunas intervenciones me gustaron mucho. Bueno, para cerrar este relato y haciendo un resumen, hasta ahora se ha hablado de por qué hacer una crónica, cuándo hacer una crónica, dónde hacerla y quién debe hacerla. A mi juicio, algo que no es más importante, pero sí es importante, es el cómo hacer una crónica, qué recursos literarios podemos utilizar o qué técnicas y herramientas utilizar para dar riqueza a las crónicas, para que eso que quieres expresar o comunicar llegue al que está recibiendo sin alteración o distorsiones. Y profundizando más de esa primera clase con la profesora Betty y Jacqueline y con el profesor Carlos Atagua, se habló sobre comunidad, historia local y regional. Se habló también de epistemología. Estos conceptos de epistemología nos ayudarán podríamos decir que a desmontar lo que aprendimos en la escuela o saberes de nuestra vida cotidiana. Tanto lo que aprendimos en la escuela como cómo se llegó a todo eso de la matemática, la física y sí, también la historia. Hacernos tantas preguntas como sea necesario para formarnos nuestra verdad, para saber si hay una verdad o hay varias verdades. Es muy interesante esto, ¿no crees?
¿A ustedes no les pasó que después de viejos se recuerdan de una mentira que conocían desde niño y eran cosas que las dábamos como verdaderas? Yo les voy a contar una anécdota. Mi hermana mayor me decía que el pancito de San Antonio provenía de las pepas de aguacate. Ella decía que mi mamá las guardaba en una cestica durante todo el año y el día de San Antonio ya estaban convertidos en pan. Entonces mi mamá agarraba y las repartía. Bueno, eso yo lo creía hasta después de grande. Después fue que recapacité y yo digo, ¿qué pasa, por favor? Con mi hijo menor me pasó también una anécdota, que yo le decía que los pelados de los cerros eran los extraterrestres que se posaban allí con sus naves. Y en una oportunidad lo oí defendiendo esa tesis con otra persona. Ya estaba grandecito. Y me avergoncé de mí y hablé con él. Le dije que eso era un cuento, que eso eso no es verdad. Bueno, esos son los ejemplos. La cita siguiente, esa misma tarde, fue con José Dionisio Solórzano. Con él vimos fuentes documentales y personajes vivos. Esto era como el título de la clase, pero en realidad hablamos de muchas cosas más. Discurso poético y su propósito estético y de los recursos literarios como metáforas y símiles. Hablamos también del discurso literario, discurso académico, discurso científico. ¿Qué puedo decir de esto? Tú puedes escribir de lo que te apasiona, todo tiene interés. Lo que pasa es que muchas veces no conseguimos las personas adecuadas a quien dirigir lo que se escribe. Y por más que uno se esfuerce, la persona que lee o escucha no logra abrir su mente. El 25 de abril fue el siguiente encuentro, porque se había atravesado la Semana Santa. En esta clase vimos con los profesores Juan Ramón Pérez y Gabriela Arma del Centro David Suárez, que es un documental. ¿Qué preguntas nos hacemos al momento de hacer un documental? ¿Qué aportará este documental? ¿Cuáles son los temas que sugiere? Y vimos también algunos de sus videos o videos de sus trabajos, pues. Los videos documentales son los de mi preferencia, tanto para elaborarlos como para conocer temas a través de ellos. Ese día también tuvimos clase con José Dionisio y realizamos un ejercicio de redactar unas pocas líneas usando las técnicas de ir plasmando cuadro a cuadro la escena, tal que el lector la reproduzca en su cabeza. La mía fue la siguiente. Cito: no terminaba de salir el sol, pero ya a esa hora, las 5:50 de la mañana, subo con una taza de café a la terraza. Siento al abrir la pesada puerta de hierro que choca en mi cara la brisa marina y casi de manera instintiva me saboreo. Siento mi boca salobre. Después de esta actividad vino la actividad de la ruta histórica, que fue el 3 de mayo. En la materia Historia Regional y Local a cargo del profesor Carlos Atagua. Esta fue la única actividad que yo me perdí. Para el 2 de mayo, aquí ya la profesora Betty y Jacqueline se enfocaron sobre el trabajo que íbamos a hacer en las comunidades. El por qué, el para qué y la justificación. La profesora Betty insistía estar alerta a los 5 sentidos, olores, aromas, qué imágenes, qué sonidos, qué textura, todo, arriba, abajo, a un lado, al otro.
También hablaron sobre la estructura del informe y con José Dionisio otros detalles sobre, por ejemplo, resumir el título del trabajo en no más de 15 palabras. Las palabras que salieron en este enfoque fueron síntesis, claridad, sencillez. Para el 10 de mayo, la clase con el profesor Carlos Atagua fue en Eliutirla. En este día, el profesor Atagua nos habló de Michel Foucault, nos habló de la hermenéutica y de la cartografía social. De Michel Foucault nos habló de la educación cuando se ejerce desde el poder en todos los aspectos, familiar, profesional, laboral o sexual. ¿Qué es lo que creemos que es normal? En la hermenéutica, que trata de encontrar un sentido o interpretación a un escrito, pero también a una imagen o a un mensaje. Por ejemplo, si el mensaje es directo o es ambiguo, si una imagen de rayos X, alguien lo puede interpretar como normal y otra persona lo interpreta como con una patología. Y el ejemplo más evidente es la interpretación, las diversas interpretaciones que se le dan a los estudios bíblicos. En el caso de la cartografía social aprendimos esta metodología y de la cual casi todos la utilizamos en los informes y presentaciones. El 30 de mayo fue el día del compartir con los cronistas. Marcos Delgado por Simón Bolívar, Orlando Guanare de Boca de Uchire, Álvaro Armas de Clarines, Carlos Ríos de Pariaguán y Luis García de Puerto La Cruz. El 13 de junio, en este encuentro con la profesora Jacqueline, se habló sobre el plan de la patria de las 7T. Aquí se habló mucho de la parte legal, de lo que tenemos en la Constitución a la hora de fomentar la cultura y de proteger el patrimonio cultural. Para el 27 de junio, ya aquí se comenzó las previas correcciones de los informes. Y también ese día con la profesora Gabriela y con el profesor Juan Ramón Pérez practicamos la elaboración de entrevistas y las técnicas con unas preguntas ya definidas. Bueno, después entramos ya en la fase final de este diplomado, que fue la presentación de los informes. En su primera fase presentaron Julio Canache de Clarines, Orángel Millán de Puerto La Cruz, Aracelis Urbano de Caiguapatar, Jesús Montero de Ezequiel Zamora, Nelly Chanchamire de Las Casitas, Antonio Magallanes de Cruz Verde. En la segunda tanda, Yusmari Carvajal, Esther Ramos de Tavera, Elizabeth Mérida Callaurima, Carlos Velázquez Callaurima, Cheo Hurtado Callaurima, Abicar Martínez Callaurima, Luz Mujica de El Samán. En la tercera oportunidad, Maribel Robles de Playa Mar, Elmiu Carvajal de Las Casitas, Anaray de Las Casitas, Francisco Marín de Palotal, José Turipe y Efraín Villael de Portugal Abajo. Ya después de todas estas presentaciones quedó pendiente un gran compartir en la población de Caigua. La llevamos a cabo el viernes 22 de agosto del 2025. Salimos temprano, a las 8:28 de la mañana y llegamos a las 9:12 de la mañana. Pasamos por la estatua del cacique Caigua, pero me agarró desprevenida y no le tomé foto. El autobús nos dejó frente a la iglesia y enseguida cada quien agarró su rumbo. Unos a la iglesia, otros a la plaza, otros al convento o bien otros a platicar con los residentes. Aracelis, nuestra anfitriona, estaba ya
adelantándolo del cachapazo, pero apenas se entera de nuestra llegada nos alcanzó en la plaza. Dimos un recorrido, cada quien a su ritmo y preferencia. Ya en casa de Araceli se inició el proceso del maíz. Debo reconocer que no colaboré en la elaboración, ya que la profesora Jacqueline y mi persona nos enfrascamos en una buena conversación de otra pasión que tenemos en común, la jardinería. Fuimos atendidos muy bien. Agua para hidratarnos, papelón con limón para refrescarnos, café para espabilarnos y la cachapa para alimentarnos. Luego, para finalizar, hicimos unos reconocimientos a nuestros profesores y colaboradores y regresamos a Barcelona. Quiero dar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por estos meses de aprendizaje compartido. Me quedó, además de los conocimientos, la hermosa hermandad que construimos, las conversaciones, el apoyo mutuo, la solidaridad, la motivación en momentos difíciles. Todo eso hizo del diplomado una experiencia única. Cuando hay unión, el camino se recorre con alegría y estoy convencida que esta hermandad seguirá viva más allá de las aulas.